El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y lleno de gozo por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y el reino de los cielos es semejante a una red, que echada al mar recoge toda clase de peces, la cual una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Quisiera preguntarle quiénes han estado en las dos sesiones anteriores de esta serie. A ver, levánteme la mano. ¿Quiénes estuvieron la primera semana? ¿Quiénes estuvieron la segunda semana? Ok, bueno, para recapitular un poco, muy brevemente, estamos hablando de el reino de Dios, el mensaje central del Evangelio de Jesús. Y en semanas anteriores hemos tocado dos temas interesantes. La primera semana el pastor Ronnie nos compartía de qué hacemos o cómo hacemos para encontrar el reino de Dios. Él hablaba de aquel pasaje de buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese mensaje hablaba precisamente de eso, buscar el reino de Dios. Y la semana pasada nos compartía el tema de, bueno, ya lo encontré y ahora, ¿qué hago con el reino? ¿Qué hago yo cuando me encuentro con el reino? Y sin duda alguna que para nosotros los cristianos, el mensaje del reino es de vital importancia, porque entendemos que el contenido íntegro del Evangelio verdaderamente es el reino. Ese es el mensaje. Fíjense algo, Jesús, o la vida de Jesús, el ministerio de Jesús se caracterizó por algo, y es que Él predicó en todo tiempo acerca del reino. Él creció hablando del reino, formó a sus discípulos hablándole del reino. Cuando murió, habló del reino, resucitó y habló del reino. Entonces, el mensaje central de la predicación de Jesús fue el reino. Por eso es que es súper importante para nosotros entender el mensaje del reino, el evangelio del reino. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en que el mensaje es el mensaje del evangelio, como que si se tratara de el evangelio a secas. Pero no es así. En la Biblia, cuando se menciona el evangelio, está hablando del evangelio del reino. Entonces es un error muy grande dividirlo y tratarlos como dos aspectos diferentes, el evangelio por un lado y el reino por otro. Jesús habló fue del evangelio del reino. Vamos a leer allí rápidamente Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando acerca de ¿qué? Del evangelio del reino de Dios. Fíjense algo, nosotros estamos acostumbrados en nuestra cultura cristiana hemos escuchado muchas veces mensajes del reino, pero lo aislamos del evangelio, y también escuchamos mensajes del evangelio, pero lo aislamos del reino. Y esto desde un principio no fue presentado así, fue presentado como algo conjunto, algo que no podía dividirse, el evangelio del reino de Dios. Eso fue lo que predicó Jesús. Por eso fue que murió Jesús, por predicar el evangelio del reino. Si nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta que Jesús, desde que tenía unos 8 o 10 años, estaba hablando acerca del reino. Muchos teólogos dicen que en ese pasaje donde Jesús dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, Jesús estaba refiriéndose ¿a qué? Al reino. En este pasaje, cuando está comenzando su ministerio público, ya Juan había sido encarcelado y llegó el momento de que Jesús iniciara su ministerio público. ¿De qué comenzó a hablar? Del evangelio del reino. Comenzó a hablar del reino. Parece que hemos olvidado que lo central de nuestro mensaje debería ser el reino. El
mensaje de la iglesia se centra en el Evangelio, pero no aborda el mensaje del reino conjuntamente. Entonces tenemos personas que reciben el Evangelio, pero que no entienden el mensaje del reino, no viven el mensaje del reino. Ahora, ¿creen ustedes que es importante o que tiene mucha importancia predicar el Evangelio del reino? Les digo algo: el Evangelio sin reino es un evangelio disfuncional. Repitan esto conmigo: el evangelio sin el reino es un evangelio disfuncional. ¿Qué es disfuncional? Es algo que está incompleto y que no funciona, porque estamos segmentando, estamos cortando, estamos dividiendo en dos un mensaje que fue único, que desde un principio vino unido, vino cohesionado. Ahora, Jesús en muchos pasajes de la Biblia nos explica, a través de metáforas, a través de símiles y otras figuras, nos explica características del reino, nos explica aspectos del reino y utiliza muchas comparaciones. Y una de esas comparaciones, una de esas símiles que utiliza, a mí me gusta mucho, lo conocemos nosotros como la parábola del grano de mostaza. ¿Lo han escuchado? Ok. Y eso está, vamos a leerlo allí, en el capítulo 4, versículo 30. Fíjense, en todo el versículo, en todo el capítulo 4, Jesús está hablando del mensaje, de un mensaje de parte de Dios, y habla de el sembrador con la semilla, los 4 tipos de tierra. También habla del trigo y la cizaña, y está haciendo él una comparación entre lo que es el mensaje de Dios y lo que es una semilla. Y en este versículo 30, del 30 al 32, comienza a hablar acerca del reino y lo compara con esa semilla. Decía también: ¿a qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿O en qué parábola lo explicaríamos? Pues es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra es el más pequeño de todas las semillas de la tierra, pero cuando se ha sembrado crece y llega a ser mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, hasta que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto un grano de mostaza, pero un grano de mostaza es aproximadamente, tiene un tamaño aproximadamente de entre 1 a 2 milímetros, o sea, es algo muy pequeño. Para que se lo imaginen, voy a colocar allí la imagen de un grano de mostaza. Eso es un grano de mostaza. Fíjense lo pequeño que es un grano de mostaza. Y vean ahora el árbol que esta pequeña semilla es capaz de producir, y llega a ser más grande que cualquier otra semilla, otro árbol en el campo. Ahora, Jesús estaba explicando que qué era la semilla. La semilla era la palabra. Él lo explica en su primera parábola del sembrador. ¿Qué es la semilla? Bueno, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando es sembrada en el corazón de los hombres, comienza a crecer y comienza a dar fruto hasta llegar a ser algo muy, muy grande. De esa manera funciona este aspecto del evangelio del reino. Ahora, el gran problema de nosotros los cristianos modernos es que nos enfocamos en el árbol y no en la semilla. Creemos que el evangelio, que el reino debe comenzar por algo grande, algo expansivo, algo monumental, algo grandioso, maravilloso, espectacular. Pero el evangelio del reino no comienza por allí. El reino comienza por algo muy pequeño, casi insignificante. Y luego que crece en el corazón de las personas es que da el fruto. Pero nosotros nos enfocamos en el árbol y nos olvidamos de la semilla. Jesús no estaba haciendo énfasis en ese capítulo en el árbol, estaba haciendo énfasis en la semilla, en lo pequeño. Así comienza el evangelio, con algo muy pequeño, con una palabra muy pequeña, germinando en el corazón de nosotros. Cuando recibimos la palabra y ella comienza
a dar frutos en nosotros. Y por cambiar esta perspectiva, por entenderla mal, muchas veces escuchamos mensajes de que el reino es algo glorioso, de que el reino tiene que ser mucho dinero y prendas de oro, que el reino tiene que ser camionetas y edificios muy grandes. No, el reino comienza por algo muy pequeño, muy minúsculo, y es algo que nadie ve, porque comienza en el corazón del que recibe la palabra. Muchas veces acá a la iglesia llegan jóvenes, nosotros, mi esposo y yo trabajamos con jóvenes, llegan jóvenes acá a la iglesia por primera vez porque les gusta una chica, y ellos comienzan a asistir a la iglesia porque bueno, la chica viene acá, y de repente en un mensaje reciben una palabra, y ellos no vinieron acá a escuchar la palabra, vinieron por una chica. No estoy diciendo que ese debería ser el método a utilizar, pero escuchan la palabra y la palabra comienza a hacer algo, a llenar un espacio en ellos, y comienza a germinar y comienza a crecer, y es bonito ver cómo las personas experimentan esta etapa, cómo el evangelio, cómo el reino comienza a crecer en sus vidas. A eso es a lo que Jesús se refería con la parábola del grano de mostaza, de la semilla de mostaza. Entonces nosotros queremos empezar al revés, queremos empezar por el árbol, por lo grande. Entonces es como que si un arquitecto quisiera empezar un edificio pero por la azotea. ¿Algún arquitecto se atrevería a empezar un edificio por la azotea? No, ¿verdad? ¿Por dónde comenzaría? Por algo que está por debajo del suelo, algo que no es, que nadie lo va a ver cuando el edificio esté listo. Así comienza también el reino a obrar en nuestras vidas. Comienza en lo interno, comienza en actitudes que tú ni siquiera percibes en el momento, pero el evangelio comienza a cambiarte desde adentro. Ahora, por eso les repito, es nuestro problema con respecto a la percepción del evangelio. Olvidamos que todo comienza en lo pequeño. Nos enfocamos en lo macro y nos olvidamos de lo micro, lo pequeño. Dios no quiere comenzar un evangelio para cambiar una nación si primero no comienza a cambiar el corazón de cada una de las personas que habitan en esa nación. De esa manera funciona el evangelio del reino. Es como un germen, es como un virus que comienza a expandirse por todo tu organismo, literalmente. Así funciona el reino, el evangelio del reino. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver o cómo nosotros podemos entrar al reino de Dios? Fíjense, este pasaje está en el capítulo 3 del libro de Juan. Para ubicarlos un poquito acá, es de noche y viene un maestro llamado Nicodemo a hablar con Jesús. Este maestro está asombrado por todo como enseña Jesús, por los milagros que hace, y él le dice: maestro, de verdad Dios tiene que estar contigo para que hagas todas las cosas que estás haciendo. Y Jesús le responde, y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y miren lo que le pregunta Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense que hay un condicional para ver y entrar al reino de Dios, y es nacer de nuevo. Lo impactante acá, tal vez no lo notan porque no estamos leyendo el pasaje completo, pero lo impactante es que él no le está hablando a una persona que no tiene conocimiento de Dios. Él está hablando a un gran maestro de la ley, un hombre que había leído desde su niñez la Biblia, había puesto en práctica cada uno de los mandamientos, diezmaba fielmente, era un maestro que enseñaba a otros, pero él mismo no sabía que tenía que nacer de nuevo. Conocía la teoría al pie de la letra, pero todavía no había experimentado un nuevo nacimiento. Y viene este nuevo maestro
Pedro, Jesús, a decirle: tienes que nacer de nuevo. Porque está bien que le estuviera hablando a un neófito, a alguien que por primera vez estaba escuchando el mensaje, pero no. Este hombre tal vez diezmaba al pie de la letra, cumplía la ley y los mandamientos y los conocía. Y conocía los libros de Moisés y conocía los libros de los profetas. Pero él no sabía, todavía no había entendido que el objetivo de la ley era llevarlo a nacer de nuevo. Él creía que era simplemente aplicarlos y ya, que era algo externo, que no tenía nada que ver con el corazón, y es todo lo contrario. El evangelio del reino tiene que ver con algo interno, no con algo externo. No es algo que se va a manifestar desde afuera hacia adentro, es algo que va a nacer en mí y de esa manera se va a manifestar hacia afuera. Entonces Jesús le responde: el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto sí es un terrible problema que tenemos los cristianos modernos, porque queremos entrar en el reino, queremos vivir en el reino, queremos predicar del reino, queremos hablar del reino, pero no queremos nacer de nuevo. Nos obviamos el paso más importante, nos saltamos el paso y nos resbalamos en donde más teníamos que prestar atención. Lo más importante no era cumplir cabalmente todos los mandamientos para Nicodemo, lo más importante era que en su corazón hubiera un nuevo nacimiento. Y esto se repite, como les dije, para nosotros los cristianos modernos. Nos enfocamos en el reino, pero queremos entrar a él sin nacer de nuevo. Esto es un terrible problema. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con nacer de nuevo? ¿O qué es nacer de nuevo? Bueno, de acuerdo al pasaje, es un requisito indispensable. Ya va, no te me adelantes. Es un requisito indispensable ¿para qué? Para ver y para entrar en el reino. Fíjense que primero le dice: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le responde: el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, wow, digo que es un problema terrible, porque muchas veces hay personas que pueden tener 20 años en una iglesia y, como les dije, hablar de reino y enseñar de reino y predicar de reino, pero se saltaron ese paso, el más importante, el de nacer de nuevo, y tienen vidas completamente normales, vidas como que si el evangelio del reino nunca pasó por ellos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, a veces escucho a personas decir: sí, bueno, yo soy, ahora Jesús me salvó. Pero observo sus vidas y veo cómo pasa el tiempo y siguen siendo las mismas personas, los mismos iracundos, mentirosos, los mismos avaros, los mismos deshonestos. Entonces yo me pregunto: oye, ¿Jesús los salvó de qué? Porque se supone que si naciste de nuevo debería ser otra persona, pero no, siguen siendo las mismas personas. Y todo esto nace del mal concepto que tenemos del reino. El reino no es algo físico, no es algo exterior. Jesús lo dijo: mi reino no es de este mundo. Jesús lo dijo. Es algo espiritual, es algo sobrenatural, es algo que no podríamos ver. Se manifiesta en nosotros. Y muchas personas, no importa la cantidad de tiempo que tengas en una iglesia o que tengas aprendiendo de Dios, eso no es un aval, eso no es una garantía de que hayas nacido de nuevo. Ahora, tal vez este mensaje puede que suene fuerte para algunas personas, porque estoy hablando de tal vez algunas actitudes, algunos pecados que pueden haber en la vida de las personas. Y de repente me puedes decir: oye, pero es que el mensaje es condenatorio. Déjame decirte que primero te estoy hablando desde el punto de vista de la palabra. Ahora, si tú en tu corazón, cuando le fallas a Dios, hay un pesar dentro de ti por haberle fallado, y hay una actitud de arrepentimiento cuando lo haces, entonces no te preocupes, tú naciste de nuevo. Eso le pasa a todas las personas que hemos nacido de nuevo. Pero si cuando le fallas te da igual, si no importa, si ya es algo normal y puedes vivir con eso y pueden pasar 20 años, bueno, este mensaje es para ti.
Jesús te está diciendo, te es necesario nacer de nuevo. Porque nosotros nos ha pasado, nosotros no somos perfectos. Lo que nos diferencia es que amamos profundamente a Dios y nos duele cuando nosotros lo ofendemos. Ahora, no se trata de vivir una vida perfecta, porque nadie podría hacerlo. No se trata de vivir una vida perfecta. Nosotros a veces hemos hablado con nuestros discípulos acá en la iglesia cuando por alguna otra situación caen en algo y nos dicen, mira, en verdad me duele mucho porque ofendí a Dios, me duele mucho lo que hice, no por tanto por lo que hice, sino porque ofendí a Dios. Y si yo tuviera la oportunidad de regresar el tiempo y pasar por la misma situación, no lo haría, nada más por evitar todo esto que está pasando. Bueno, ese es un síntoma de que has nacido de nuevo. No el que no más nunca cometas un pecado, sino que cuando lo hagas hay la convicción dentro de ti suficiente para llevarte a ese arrepentimiento. Pero como te dije, si es igual para ti, si ya ocurre y te sientes tan normal, entonces este mensaje es para ti. Necesitas nacer de nuevo. ¿Y saben algo? En los tiempos de Jesús también sucedía esto. Fíjense en los evangelios, cuando Jesús está hablando acerca de la ley y está explicándole por fin a sus discípulos de qué se trataba la ley, de que la ley no se trataba de cumplir al pie de la letra solamente mandamientos, sino se trataba de una actitud del corazón. Él les decía, oíste que fue dicho, no matarás, pero si tú te airas contra tu hermano, ya estás faltando a ese mandamiento, porque en tu corazón ya fuiste reprobado, ya fallaste. Entonces no se trataba de cumplir el mandamiento. El pastor Ronnie nos explicaba que el mandamiento era la parte fácil, porque cualquiera puede abstenerse de matar a una persona, pero ¿cuántos podían abstenerse de airarse y de llegar a odiar a su hermano? Ese sí estaba difícil. Bueno, eso era lo que quería Dios con el mandamiento, que en tu corazón no albergaras ira contra tu hermano. Y dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero cuando pasaba la mujer y la codiciaba, ya estabas adulterando con ella. ¿En dónde? En tu corazón. Entonces no se trataba de algo externo, porque tal vez esas personas no adulteraban, no iban y tenían relaciones sexuales con las mujeres que veían, pero en su corazón sí ocurría. Entonces, de eso se trata el Evangelio del Reino, es una actitud interna del corazón. Tanto como cuando fallas, como cuando puedes incluso pasar por pruebas, Dios lo que está viendo es tu corazón, no lo que hiciste. Él está viendo siempre tu corazón. Tal vez, y pasa mucho, puedes engañar a otras personas fingiendo que todo está bien, que tu vida está bien, que todo está normal, pero en tu corazón hay algo que está mal. A Dios no puedes engañarlo. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Bueno, porque todos sabemos las consecuencias de vivir una vida de esta manera, una vida desordenada, una vida fuera del reino. Vas a vivir una vida natural, no vas a tener nunca una relación plena con Dios, y más allá de todo estás poniendo en juego tu propia salvación. Es necesario nacer de nuevo, es un requisito indispensable. Nadie podía saltarse este paso. Eso no importa cuánta Biblia sepas, no importa cuántos años tengas en el Evangelio, no importa cuántos dones se manifiesten, no importa cuántos muertos levantes cuando oras. Lo importante es que hayas nacido de nuevo. Y nacer de nuevo implica muchas cosas. Pudiéramos sacar una serie completa de lo que implica nacer de nuevo. Una de las cosas que implica es morir. Para tú poder nacer de nuevo, primero necesitas, obviamente, morir. ¿Pero morir a qué? Morir a una vieja naturaleza. Lo enseñamos acá, lo enseñamos en punto de partida, lo enseñamos en fundamento. De eso se trataba el Evangelio. Y
como te dije, tal vez, no sé cómo te sientas en este momento. Si te sientes contristado por esto que estamos hablando, tal vez es bueno porque solamente el Espíritu de Dios puede convencer a las personas, convencerlas de pecado. Y de alguna manera es bueno, porque significa que el Espíritu está obrando en ti. Miren, nacer de nuevo no es algo que pueda hacer yo por mis propias fuerzas. Nacer de nuevo es algo que solamente puede hacer Dios en mí. Yo, por más que me esfuerce, yo puedo estudiar mucho de la Biblia, puedo saber, puedo venir todos los domingos a la iglesia, pero de eso no me va a hacer nacer de nuevo. Es un acto de Él en mí, y yo lo único que tengo que hacer es morir a mí, morir a mi vieja naturaleza. De esta manera, el Espíritu de Dios, que fue el mismo que le dio vida a Jesús y lo levantó entre los muertos, ese mismo Espíritu es el que me da vida ahora a mí y me hace vivir una vida de modo que digo como Pablo, ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Amén. Es por eso que los cristianos genuinos, los creyentes de verdad, no es que seamos los super santos. De alguna manera hacemos trampa porque tenemos una fuerza sobrenatural que nos sostiene en medio de la prueba. No es que yo pueda dejar de pecar porque yo me la sé toda. Recibo ayuda de Dios para hacerlo. Eso no tiene ningún crédito de mi parte. Todo el crédito es de Dios. Igualmente como sucede en todos los aspectos de la gracia de Dios hacia mí. Él en su misericordia me guarda y nos guarda. Y cuando fallamos, tenemos acceso a entrar al tribunal de Cristo, al tribunal con un abogado justo que nos entiende y puede compadecerse de nosotros porque sabe lo que hay en nuestros corazones. Amén. De eso se trata el nuevo nacimiento. Significa que soy otra persona. Fíjense algo, yo cuando comencé a dar mis primeros pasos de fe, yo recuerdo que yo era una persona muy, muy iracunda, pero en exceso. Tal vez ustedes, como me conocen, ni se imaginan las cosas que pude haber llegado a hacer. Una vez un malandro se metió conmigo cuando yo jugaba béisbol y lo perseguí por toda una cancha con un bate porque yo quería matar a ese hombre. Una vez se me perdió la cartera y necesitaba salir rápido y no me van a creer, yo me encerré en el baño de mi casa y le caí a golpes a una pared de la rabia que tenía y arranqué el friso y me rompí los dedos y todavía tengo marcas de eso, de la rabia que yo tenía. Pero como ustedes me conocen desde que yo nací, no, ni se imaginan la cantidad de cosas. Yo creo que nadie aquí me ha visto a mí molesto. No digo que no pase, ¿ok? La Biblia dice airaos pero no pequéis. Pero a lo que me refiero es que después del nuevo nacimiento, después que naces de nuevo, eres otra persona. También en ese tiempo yo hablaba con un pastor acerca del perdón y le hablaba de a todas aquellas personas a las que yo le había hecho daño y yo quería pedirles perdón, y él me decía, bueno, ¿qué les dirías tú de aquel Gerardo que les hizo daño? Yo le decía, mire pastor, lo único que le puedo decir es que ese Gerardo se murió, que el Gerardo que vive ahora es otro que nació de nuevo. Eso es el nuevo nacimiento. De eso se trata el mensaje del reino. El que no nazca del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nos tropezamos duramente con este pasaje y a veces nos engañamos a nosotros mismos, pero la Biblia dice que Dios no puede ser engañado. Fíjense, y si alguien todavía piensa que el mensaje es duro, la Biblia es más dura con las personas que no han nacido de nuevo, porque habla cuál será su destino final. Y dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Y también dice en el pasaje de Efesios, ahora sí, José, fíjense con qué crudeza lo trata la Biblia. Bueno, es el Efesios 4, creo que es el siguiente pasaje, por favor. No, te devolviste. Aquí lo tengo anotado, no te preocupes.
no era Efesios, era 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, ni los chismosos, ni los coléricos. No te engañes, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Juan 3 lo explica, por esa sencilla razón. No heredarán el reino de los cielos, no heredarán el reino de Dios, porque no han nacido de nuevo. Entonces, lo que yo espero con este mensaje, sinceramente, es que puedas meditar en esto toda esta semana, en tus tiempos de oración, en tus tiempos con Dios, puedas meditar en esto, y que este mensaje que he dado hoy pueda servir como ese pequeño grano de mostaza, pueda entrar en tu corazón. Si todavía no ha ocurrido, o si sientes que es necesario, este mensaje pueda caer como esa semilla de mostaza en una buena tierra y comience poco a poco. Espero que tu oración en este tiempo sea esa, que comience poco a poco la palabra de Dios a causar frutos en tu vida, a germinar, a crecer, a echar raíces. De esta manera, sí, te convertirás en un árbol. Es necesario que nazcas de nuevo.